Ella lo arriesgó todo para salvar a sus hijos en medio de la tormenta, pero algo inexplicable ocurrió en esas montañas, algo que ni los residentes más antiguos pueden explicar. Si crees que Dios nunca abandona a una madre y a sus hijos, comenta a continuación desde qué ciudad estás mirando. Dale a me gusta para que más gente conozca esta conmovedora historia. Ahora, hablemos de la historia de María del Carmen. María del Carmen despertó antes del amanecer. El aire aún era frío y un denso silencio se cernía sobre la pequeña casa de adobe que compartía con sus 3 hijos. En el colchón desgastado, en un rincón de la habitación, Lupita, de 7 años, ardía de fiebre. Tenía el cabello empapado de sudor, el rostro pálido y los ojos entrecerrados, murmurando palabras incoherentes en medio de su delirio. Rosita, la menor, dormía acurrucada junto a su hermana, mientras Emiliano mantenía los ojos abiertos, atento a cada movimiento de su madre. María se acercó con un paño húmedo, intentando aliviar la fiebre de Lupita. El agua ya no estaba fría. En la mesa, un plato pequeño con tortilla sobrante, frijoles y té de hierbas. Todo lo que quedaba. Tomó el frasco de medicina, lo volteó y no salió ni una gota. El vacío del frasco fue como una advertencia. Debía actuar, y rápido. Miró por la ventana y vio el cielo denso, con densas nubes que ocultaban lo que debería haber sido un amanecer despejado. Sabía lo que eso significaba. Los ancianos del pueblo siempre decían que cuando el cielo amanecía sin canto de pájaros y el viento soplaba seco, era señal de que las montañas se volverían traicioneras. Pero esperar era un lujo que María no podía permitirse. Lupita ardía, y la medicina era la única esperanza de bajar la fiebre que ya llevaba 2 días. «Emiliano, cuida a tus hermanas. Mamá va a la tienda a comprar las medicinas», dijo, ajustándose la bufanda al pelo y poniéndose su gruesa capa de lana. «Mamá, quiero ir contigo», suplicó el niño, con los ojos llenos de lágrimas. «No, mi amor. Alguien tiene que quedarse con Lupita y Rosita. Regresaré antes del anochecer». Salió con una pequeña cesta tejida, donde llevaría lo que pudiera comprar con las pocas monedas que había ahorrado en los últimos días. Pasó frente a la casa de doña Ofelia, quien seguía barriendo el jardín a paso lento. «¿Vas a cruzar la montaña, María?», preguntó la mujer con voz preocupada. «La niña ha empeorado. Si no voy hoy, mañana puede ser demasiado tarde». Doña Ofelia suspiró, mirando al cielo. «Que Dios te acompañe, hija. Ese cielo no pinta bien». El primer tramo del sendero seguía siendo tranquilo. El sonido de sus propios pasos sobre la tierra compactada y el olor a tierra húmeda la acompañaban. En cada curva de la subida, María murmuraba oraciones en silencio. No había tiempo para el miedo, solo para la fe. El camino exigía cuidado, raíces expuestas, piedras sueltas y barrancos estrechos. La mochila pesaba poco, pero la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros era inmensa. No era solo una caminata, era una promesa de vida para su hija. A medida que avanzaba, el viento arreciaba. Los árboles se mecían con un extraño lamento, como si susurraran peligros ancestrales. El cielo se oscureció visiblemente y un olor a lluvia llenó el aire. Aún le faltaba más de la mitad del camino para llegar al almacén y María sintió que se le encogía el corazón. Pero en ningún momento pensó en regresar. El rostro febril de Lupita le vino a la mente como combustible. «Me necesita. Dios me ayudará», repitió. Tras más de 3 horas de caminata, con los tobillos doloridos y la ropa pegada al cuerpo por el sudor, María divisó la pequeña estructura de madera que servía de tienda. Compró medicinas, algunos alimentos básicos y un poco de azúcar que doña Elvira, la dueña del lugar,
le regaló. Necesitarás fuerzas para el regreso. Llueve a cántaros, niña, dijo con voz maternal. María se aferró el chal al pecho, dio las gracias y se fue sin perder tiempo. El cielo era ahora una masa pesada y gris, sin ningún rayo de luz. El tiempo se agotaba y cada minuto contaba. El peso de la cesta parecía insignificante comparado con la urgencia que sentía en el pecho. El viento le azotaba la cara y las primeras gotas empezaron a caer. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero ella no tenía idea de lo que le esperaba al otro lado de la pendiente. La lluvia llegó de repente, sin previo aviso, como si el cielo se hubiera abierto de par en par. María del Carmen ya llevaba a Rosita en brazos y caminaba con dificultad por el estrecho sendero. Emiliano la seguía de cerca, intentando agarrarse a la falda de su madre, y Lupita, con el cuerpo debilitado, permanecía en silencio, con los ojos pesados y el rostro pálido de fiebre. El cielo, antes solo nublado, se transformó en una amenaza viviente. Los truenos resonaron con fuerza en el horizonte y los relámpagos iluminaron los barrancos de la montaña durante segundos. Los árboles se doblaban con el viento como si la naturaleza misma intentara advertir que ese camino ya no era seguro. El suelo empezó a temblar levemente con cada estruendo que resonaba entre las montañas. El lodo corría en pequeños arroyos que se deslizaban por el sendero, convirtiendo cada paso en un riesgo. María abrazó a Rosita con fuerza, envolviéndola en su grueso chal, ya empapado. La niña tosió y el sonido del viento amortiguó sus palabras. Emiliano empezó a llorar a gritos, tapándose los oídos con las manos. «Mamá, tengo miedo. Volvamos a casa, por favor», gritó intentando mantener el equilibrio sobre las piedras mojadas. «No podemos volver, mi amor. Ya casi llegamos», dijo María con voz temblorosa, aunque sabía que mentía para proteger a su hijo del miedo que también la consumía. Intentó acelerar el paso, pero el lodo traicionero no le permitía apresurarse. Cada paso debía ser calculado. De repente, su pie resbaló en una piedra cubierta de musgo y cayó con fuerza, arrodillada sobre una roca afilada. Un grito de dolor fue amortiguado por el trueno. Su rodilla sangró al instante. Rosita se resbaló de sus brazos, pero cayó ilesa sobre el lodo blando. María la jaló hacia atrás rápidamente, ignorando el dolor agudo que le subía por la pierna. «¿Estás bien, hija?», preguntó, sin aliento, apretando los dientes. Rosita lloró suavemente, con sus ojitos abiertos de par en par, sin entender lo que estaba sucediendo. María respiró hondo, intentando reunir fuerzas. Sintió la sangre caliente correr por sus pantalones mezclada con el lodo. Intentó levantarse apoyándose en un árbol cercano, pero su pierna cedió. Emiliano se acercó, extendiendo la mano como para ayudarla. «Mamá, no te vuelvas a caer, por favor. ¿Vamos a morir aquí?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción, mirando a su madre con una expresión de miedo demasiado seria para un niño de 5 años. María le apretó la mano con fuerza. «Nadie va a morir. Dios está con nosotros. Siempre lo ha estado. Solo tenemos que seguir adelante». El viento parecía burlarse de esa promesa. Hojas secas volaban como cuchillas y ramas se quebraban a lo lejos, cayendo con estrépito. La lluvia arreció, haciendo que todo a su alrededor se volviera borroso, como atrapado dentro de una nube oscura. María miró hacia atrás, intentando encontrar el camino que ya había recorrido, pero solo vio una grieta que se abría donde antes había un sendero. La tierra cedió con un sonido sordo, una grieta profunda, como si algo viejo se estuviera rompiendo en el corazón de la montaña. En cuestión de segundos, el único camino de regreso desapareció.
Un trozo de la ladera se derrumbó, llevándose consigo árboles, piedras y toda esperanza de regreso. María se quedó paralizada, con el corazón acelerado. «No, no puede ser», susurró. Sabía lo que eso significaba. Estaban atrapados. El sendero se había desvanecido. Lo que una vez fue una sinuosa hilera de piedras era ahora un profundo agujero, envuelto en niebla y ruinas. Lo único que los separaba del abismo era su fe y sus propios pies magullados. Emiliano también miró, sin comprender lo que veía. «Mamá, ¿dónde está el camino?». María bajó la mirada conteniendo las lágrimas. «Ahora solo podemos avanzar, hijo, solo avanzar». Con sus hijos en brazos temblorosos, María sintió un profundo dolor en la rodilla, pero no había tiempo para la debilidad. El rostro de Lupita, ardiendo de fiebre, era todo lo que podía ver. La tormenta parecía burlarse de su fragilidad, pero ella no se rendiría, no con sus hijos allí, no con tanto amor y fe latiendo en su pecho, no allí, en esas montañas, donde aprendería que un camino no siempre tiene que existir para que alguien lo siga. Fue allí, con la rodilla sangrando, que vio cómo el sendero se derrumbaba tras ella. El granizo comenzó como pequeños perdigones de hielo que golpeaban los rostros como agujas. Pronto, crecieron en tamaño y fuerza, cayendo violentamente sobre el sendero y los frágiles cuerpos que intentaban cruzar la cordillera. María del Carmen apretó a Rosita contra su pecho, intentando protegerla con su propio cuerpo, mientras Emiliano, con las manos en la cabeza, gritaba de miedo. «¡Mami, me duele! ¡Me duele!», gritó, con los ojos enrojecidos, intentando esconderse bajo su chal empapado. María lo jaló con la mano libre. «Quédate conmigo, amor, quédate aquí. Mamá está aquí». El barro les cubría los pies, subiéndoles hasta los tobillos, absorbiendo cada paso. El suelo de piedra había desaparecido, inundado de barro y agua turbia. Todo estaba resbaladizo. El peso de la cesta ya no importaba. La habían abandonado en cuanto empezó a granizar. Ahora solo quedaban ellos, 3 niños asustados y una madre herida, intentando avanzar con la vista nublada por la lluvia y el dolor. Rosita temblaba en brazos de su madre. Tenía los labios morados, la respiración entrecortada y débil. «Tiene frío, mami», dijo Emiliano, viendo a su hermana menor acurrucada y en silencio. «Lo sé, hijo, lo sé», susurró María, pero una profunda desesperación crecía en su interior, un miedo que no podía mostrar. La fiebre de Lupita no daba señales de bajar. La niña apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba empapada, flácida, pesada como un fardo de paja mojada. María la había atado a la espalda con la tela de su blusa rota, y ahora sentía el calor anormal quemándole la espalda. Apretó los dientes para no llorar, para no desplomarse. «¿Vamos a morir aquí, mamá?». La voz de Emiliano sonó como un puñal. María se detuvo un segundo, respiró hondo, miró a su hijo y dijo con firmeza, aunque casi sin fuerzas: «No, ¿confías en mí?». Emiliano asintió, tragándose las lágrimas. «Entonces sigamos. Mientras yo respire, estarás a salvo. ¿Entiendes?». Pero delante de ellos, el único tramo del sendero que aún parecía firme empezó a ceder. La tierra se movió, resbaló. Los árboles se inclinaron bajo el peso del agua y el suelo inestable. Un sonido profundo, como un rugido apagado, resonó entre las rocas. Era la cordillera advirtiendo que no resistiría mucho más. María lo supo. El camino que aún podían tomar estaba a punto de desaparecer. Miró a su alrededor. No había refugio. El acantilado a la derecha se hundía y a la izquierda la pared rocosa imposibilitaba cualquier escape. No había vuelta atrás. Y más adelante, la prisa. Era eso, o quedarse allí
y ser arrastrado por el lodo. El frío cortaba como una navaja y el granizo se mezclaba con la lluvia, haciendo que todo fuera indistinguible. Emiliano resbaló y cayó, cubierto de lodo hasta el cuello. María lo levantó con una mano, con el otro brazo protegiendo a Rosita. «Levántate, rápido, agárrate a mi falda, no me sueltes por nada». El niño obedeció, incluso llorando. Estaban todos cubiertos de lodo, temblando, empapados y heridos, pero seguían vivos, aún había fe, aún había una madre. Y María, aún con la rodilla dolorida, el alma hecha pedazos y el corazón destrozado, sentía algo extraño en su interior, una llama que no se apagaba ni siquiera en medio de tanto caos. Respiró hondo, intentó ver algo a través de la densa niebla, pero todo era blanco y gris. El trueno era ensordecedor, como si el cielo gritara con ella. «Señor, por favor, solo quiero salvar a mis hijos. Eso es todo. No me dejes sola ahora». La oración salió débil, pero llena de verdad. Era la primera vez que María le hablaba a Dios así, como si Él estuviera allí, a su lado, en ese barranco fangoso, escuchando cada palabra. Y allí, entre gritos, relámpagos y barro, hizo algo que nunca antes había hecho de esa manera. María ya no podía avanzar, le temblaban las piernas, le ardía la rodilla herida y el peso de sus hijos parecía insoportable. El granizo seguía cayendo, mezclado con la lluvia torrencial, y el viento la empujaba con fuerza, casi como si quisiera derribarlos por completo. Intentó dar un paso más, pero sus piernas cedieron. Fue entonces cuando cayó de rodillas en el barro, demasiado débil para resistir. El agua le azotaba la cara, le corría por el pelo, le empapaba la ropa, pero en ese momento nada de eso importaba. Solo importaban sus hijos. Con dificultad, María acercó a Emiliano y sostuvo las pequeñas manos de Rosita, que temblaban tanto que apenas podía llorar. Lupita, atada a su espalda, respiraba con dificultad, demasiado caliente, demasiado débil. María apoyó la frente en el suelo fangoso por un segundo, sintiendo su corazón latir con fuerza, erráticamente. El miedo ya no era solo miedo, era desesperación. Era la sensación de estar al borde de continuar o rendirse. «Mamá, levántate, por favor», suplicó Emiliano con la voz quebrada, arrodillándose también con la cara cubierta de barro. María levantó lentamente la cabeza y miró a sus 3 hijos. Esa visión le atravesó el alma como una cuchilla. 3 vidas dependían de ella. 3 corazones frágiles confiaban en que su madre sabría qué hacer. Y por primera vez, desde que enviudó, María sintió que ya no tenía respuestas humanas. Cerró los ojos con fuerza, apretó las manos de sus hijos y dejó escapar las palabras desde lo más profundo de su corazón, sin pretensiones, sin gracia, sin fuerza en la voz. «Señor, no dejes que mueran por mi culpa». La frase salió en voz baja, casi ahogada por el ruido de la tormenta, pero cargada de verdad. No pidió protección para sí misma, no pidió que cesara el dolor de su rodilla, no pidió que dejara de llover, solo pidió que sus hijos vivieran. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, deslizándose por su rostro cansado. Puedo con todo, pero no con ellos. Son tan pequeños», susurró, como si hablara con alguien muy cercano. Emiliano observaba a su madre con los ojos muy abiertos. Nunca la había visto así. «¿Estás hablando con Dios, mamá?», preguntó en voz baja. María asintió, sin abrir los ojos. «Sí, mi hijo. Nos está escuchando». Rosita apretó los dedos de su madre con las pocas fuerzas que le quedaban. Lupita gimió suavemente, y ese sonido rompió aún más el corazón de María. Respiró hondo, sintiendo el pecho arder, y continuó la oración. «Si me equivoqué, si hice algo mal, que el dolor sea mío.
Pero no te lleves a mis hijos, por favor. No había ira en su voz. Había rendición, una rendición profunda, silenciosa y total. El viento seguía fuerte, pero poco a poco, María empezó a notar algo diferente. Todavía no era silencio, pero había un cambio. El ruido parecía más distante, como si, por un instante, el mundo contuviera la respiración junto con ella. El lodo dejó de fluir rápidamente, el granizo disminuyó en intensidad. María abrió lentamente los ojos, todavía arrodillada, todavía con sus hijos en brazos. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en su cabeza. No se levantó, no tenía prisa. Permaneció allí, arrodillada, como si ese fuera el único lugar seguro del mundo. Por primera vez desde que empezó la tormenta, María sintió algo más que miedo. Sintió una presencia silenciosa y firme, como un abrazo invisible que los envolvía a todos. No había una explicación lógica, no había una promesa audible, solo la sensación de que no estaban solos. «Mamá, mira», murmuró Emiliano, señalando hacia adelante con su dedo manchado de barro. María levantó la vista con la cara aún húmeda y el corazón aún acelerado. Lo que vio la hizo contener la respiración. Algo empezaba a cambiar ante sus ojos, y fue precisamente en ese momento que lo imposible empezó a suceder. Por un instante, todo se detuvo, como si la naturaleza misma hubiera respondido a la súplica de aquella madre arrodillada. La lluvia cesó de repente sin interrupción, como si alguien hubiera cerrado un grifo en el cielo. El viento se acalló, los truenos se acallaron, e incluso el granizo desapareció como por arte de magia. El aire seguía denso, cargado de humedad, pero la furia que se había apoderado de las montañas había retrocedido, dando paso a un silencio denso e inesperado. María permaneció arrodillada unos segundos, sin saber si era real o solo un breve suspiro antes del siguiente golpe. El sonido de su respiración jadeante era el único ruido a su alrededor. Rosita, en sus brazos, se había quedado dormida de cansancio. Emiliano permaneció en silencio, mirando a su alrededor con una expresión que sugería que algo había cambiado. Incluso Lupita, aunque con fiebre, pareció suspirar de alivio. La niebla, densa y espesa como un velo de algodón, comenzó a disiparse lentamente, abriendo huecos en el aire como si manos invisibles la alejaran. María levantó la vista y, entre los arbustos húmedos y las raíces expuestas, vio algo que nunca antes había notado. Un pequeño desvío que serpenteaba fuera del camino principal, hecho de piedras firmes, algunas cubiertas de musgo, otras entrelazadas con raíces gruesas como brazos. El sendero, estrecho y oculto, parecía surgir de la nada, como si hubiera sido esculpido por el tiempo mismo, o por algo más grande. Parpadeó, entrecerró los ojos, se secó la cara con la manga mojada y volvió a mirar. Estaba y justo ahí, pero ¿cómo? Nadie en el pueblo le había mencionado jamás un desvío en esa parte de la cordillera. Nunca había oído historias sobre otro sendero, y había pasado por allí varias veces, incluso en días secos, y nunca había visto rastro alguno de un sendero oculto. «Mamá, ¿de dónde salió eso?», preguntó Emiliano en voz baja, señalando con la barbilla. María no supo qué responder. «No sé, pero parece seguro», dijo, casi para sí misma, sin poder quitarse la sensación de que ese desvío no era solo un sendero. Se puso de pie con dificultad, sintiendo un dolor punzante en la rodilla lesionada, pero no había tiempo para rendirse. Necesitaba decidir. El camino por el que habían venido se estaba desmoronando. Lo que quedaba por delante era inestable, amenazando con ceder, pero ese desvío, firme, silencioso, protegido por árboles que formaban una especie de túnel natural, había algo diferente en él.
algo que no se podía explicar con palabras. ¿Por aquí vamos?, preguntó Emiliano, ya más cerca de su madre. María miró a su hijo a los ojos y simplemente respondió: Dios nos mostró este camino, por aquí partiremos. Rosita gruñía inquieta en su regazo y Lupita gemía en la espalda de María, aún con fiebre, pero viva. Eso era todo lo que necesitaba saber. Si ese camino era un milagro, una coincidencia o simplemente el resultado de una mirada desesperada, buscando una salida, no importaba. No estaba dispuesta a ignorar una respuesta que llegó justo después de su oración, no después de lo que había sentido allí, de rodillas. Con paso cauteloso, María se acercó al desvío. Pisó la primera piedra con cautela, probando su firmeza. Nada cedió. El suelo estaba más seco en esa dirección, como si no hubiera sido tocado por la misma tormenta que devastó el sendero principal. Era imposible y al mismo tiempo era real. Le hizo una seña a Emiliano y empezó a caminar lentamente, protegiendo a Rosita con su cuerpo, guiada por la intuición y la fe. Cada paso resonaba en su interior como un recordatorio. Aún había una oportunidad, aún había un camino. ¿Pero fue real ese desvío o solo un milagro disfrazado de sendero? María apretó a Rosita contra su pecho, ajustó la tela que le ataba a la espalda para sujetar a Lupita con más fuerza y tomó la mano de Emiliano. Sentía una urgencia silenciosa en su interior, pero también una paz inexplicable. No lo pensó dos veces, no dudó. Ese desvío desconocido ante sus ojos parecía más fiable que cualquier rastro conocido. Era como si solo a ella se lo hubieran revelado. «Vamos, hijo, agárrate fuerte, saldremos de esta», dijo en voz baja, más como una promesa que como una orden. Emiliano no dijo nada, solo asintió y apretó con más fuerza los dedos de su madre. Ya no lloraba. Había algo en su expresión, una firmeza que le hacía creer que realmente saldrían vivos de allí. El primer paso fue cauteloso, aún vacilante, pero el suelo respondió con firmeza. La piedra, aparentemente resbaladiza, soportaba con firmeza el peso de su cuerpo. El barro era casi inexistente, como si el granizo y la lluvia hubieran evitado ese tramo de la montaña. María sintió un escalofrío en la espalda, no de frío, sino de algo sagrado. Era como si cada raíz entrelazada con el sendero dijera en silencio: «Continúa, aquí estás a salvo». Las ramas de los árboles se curvaban ligeramente sobre el sendero, formando un corredor natural que atravesaba silenciosamente las montañas. Las hojas goteaban lentamente e incluso se percibía un aroma a vegetación fresca en el aire, como si la tormenta no hubiera azotado con tanta furia. Los sonidos de la naturaleza, que habían desaparecido por completo durante la tormenta, regresaban lentamente. El canto de un pájaro en la distancia, el suave susurro de las hojas, el sonido de sus propias pisadas firmes sobre la tierra compactada. María continuó, incluso con la rodilla palpitante. Con cada paso sentía que algo en su interior se reavivaba, no solo esperanza, sino una profunda certeza como si la guiaran. El miedo no había desaparecido, pero ya no controlaba sus movimientos. La fe tomó su lugar y ella caminó como quien lleva una misión. «¿Ves, mamá? Este camino es más bonito», dijo Emiliano, mirando a su alrededor, fascinado por los colores y la suave luz que se filtraba entre las ramas. María sonrió, aunque le faltaban fuerzas. «Sí, hijo, quizás siempre ha estado aquí, pero solo aparece cuando de verdad lo necesitamos». Las palabras salieron sin pensarlo, mucho, pero al decirlas, sintió que decía una verdad que ni siquiera sabía que sabía. Rosita dormía plácidamente con su cabecita apoyada en el hombro de su madre.
El calor del cuerpo de la niña ayudaba a María a seguir adelante, e incluso Lupita, a pesar de la fiebre, se mantuvo tranquila. María sentía el corazón de su hija latir contra su espalda, débil, sí, pero constante, como si el camino las protegiera, cuidando cada detalle. El clima parecía diferente allí. La tormenta parecía haberse quedado afuera. María miraba hacia atrás de vez en cuando y solo veía niebla cubriendo el sendero principal. El desvío que estaba tomando no era visible desde allí. Era como si hubiera una separación entre dos mundos, el mundo de la tormenta y el mundo de la travesía. Aún así, su cuerpo empezaba a ceder. El dolor en la rodilla se intensificaba y le dolían los brazos de llevar a los niños durante tanto tiempo. Pero no se detuvo, no mientras le quedaran fuerzas. Y en medio del agotamiento, murmuró, casi sin darse cuenta: «Gracias, Señor, gracias por escucharme, gracias por este camino». Pensó que pronto llegaría a un lugar conocido. Quizás encontraría el final del sendero original más adelante, o algún claro conocido, pero a medida que avanzaba, el sendero se adentraba en el bosque, serpenteando entre los árboles como si tuviera voluntad propia. El paisaje ya no se parecía a nada que María conociera, sin rocas, sin curvas, sin ruidos. Era territorio nuevo, pero ese camino no terminó donde ella imaginaba. María ya sentía que su cuerpo flaqueaba. Le dolían las piernas como si fueran de piedra. La rodilla herida le palpitaba con cada movimiento. Sus brazos apenas soportaban el peso de Rosita y su respiración era entrecortada y entrecortada por tanto esfuerzo. Aún así, continuó, cada paso la impulsaba la fe y la imagen de sus hijos vivos. El desvío parecía interminable, hasta que finalmente una pequeña abertura entre los árboles reveló algo que le hizo estremecer el corazón. Había una luz, débil, amarillenta, parpadeante. En medio de la densa vegetación casi oculta, apareció una pequeña casa de madera, con paredes viejas y un techo inclinado cubierto de musgo y hojas. De la estrecha ventana se escapaba un rayo de luz, como un faro en la oscuridad. María se detuvo, se frotó los ojos, segura de que deliraba de cansancio. Pero la luz permanecía, real. «Emiliano, ¿ves eso?», preguntó con voz ronca. El niño, sin aliento y empapado, miró al frente y susurró: «Una casa, mamá, hay una casa allí». Ella asintió, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía quién vivía allí, ni si sería bienvenida, pero en ese momento cualquier refugio era un regalo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, caminó hacia la casa, apoyándose en los árboles, con los pies hundiéndose en el barro. Al llegar al balcón, tocó la puerta con los nudillos, casi en silencio. Esperó. Volvió a tocar. Un leve crujido provenía del interior, seguido de pasos arrastrados. El pomo giró, lentamente, y la puerta se abrió con un suave crujido. Apareció un hombre de aspecto frágil, con el pelo completamente blanco y ojos hundidos. A su lado, una mujer menuda de rasgos dulces llevaba un pañuelo en la cabeza y un delantal desgastado. María no pudo decir ni una palabra. Se quedó mirándolos a ambos, empapados de pies a cabeza, con Rosita en brazos, Lupita atada a su espalda y Emiliano sujetándola por la cintura. El hombre frunció el ceño sorprendido, pero fue la mujer quien reaccionó en primero. «Madre mía, esos niños», exclamó doña Eulalia, llevándose las manos a la boca. «Jacinto, ayúdala, ya». Don Jacinto abrió la puerta del todo, y antes de que María pudiera explicar nada, ya estaban reuniendo a los niños, quitándoles los zapatos y los chales mojados, y hablándoles con ternura como si ya los conocieran. «Pasa, hija, entra rápido, te vas a congelar ahí fuera», dijo Eulalia, jalando suavemente a María hacia adentro.
El calor de la casa le dio en la cara como un abrazo. Una pequeña estufa de leña ardía en un rincón de la habitación, desprendiendo aroma a madera y sopa recién hecha. María apenas podía caminar, pero se dejó guiar. La sentaron en una silla acolchada. Con cuidado bajaron a Lupita de su espalda y envolvieron a Rosita en una cobija esponjosa. Emiliano, todavía asustado, miró a su alrededor, sin comprender del todo. ¿Es seguro aquí, mamá?, preguntó en voz baja. María lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi amor, ya estamos a salvo. Y, diciendo esto, dejó caer su cuerpo, exhausta, mientras las lágrimas corrían por su rostro en silencio. Doña Eulalia regresó con 3 tazas de sopa humeante y un paño tibio para limpiarles la cara a los niños. No hace falta que expliques nada ahora. Solo descansa, nos lo cuentas después. Don Jacinto asintió y echó más leña al fuego. Esta sierra a veces cierra caminos, pero de vez en cuando abre otros. Hemos visto cosas así por aquí, dijo, como si supiera más de lo que dejaba entrever. María lo observaba todo en silencio. El crujido de la madera bajo los pies de los anfitriones, el aroma de la sopa, las mantas que envolvían a sus hijos, la mirada amable de aquella pareja desconocida. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el cielo se hubiera inclinado en respuesta a su plegaria. Y fue allí donde María comprendió que no solo había escapado, sino que se había salvado. La noche caía lentamente sobre las montañas, pero dentro de aquella pequeña casa de madera, el tiempo parecía detenido. El fuego crepitaba en un rincón de la habitación, proyectando suaves sombras en las paredes, mientras María observaba a sus hijos dormir bajo gruesas mantas, con sus caritas finalmente en paz. El sonido de su respiración tranquila contrastaba con el recuerdo reciente de los gritos bajo la lluvia, el granizo, la desesperación que la había agarrado horas antes. Ahora, todo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. María se sentó en el suelo junto a la estufa, con la espalda contra la pared, el cuerpo aún húmedo. No quería despertar a nadie, solo necesitaba respirar. Las lágrimas caían en silencio, sin sollozos, sin lamentos. Eran lágrimas de gratitud, lágrimas de alguien que había visto la muerte cernirse sobre sus hijos y sin embargo los veía dormir a salvo. El dolor en su rodilla seguía latiendo, pero ya no importaba. Nada importaba más que ese momento de alivio. La tormenta había amainado afuera, pero algo le decía a María que no duraría mucho. Doña Eulalia, que preparaba un té con hojas secas en la pequeña cocina, se acercó con paso ligero y se sentó junto a la joven madre. Permaneció en silencio unos segundos, simplemente observando el fuego. Luego, en voz baja y firme, habló sin mirarla directamente. Cuando la fe es verdadera, el cielo responde. María giró lentamente el rostro para mirarla. Había ternura en los ojos de la anciana, pero también la certeza de quien había visto mucho. Solo pedí que vivieran. No pedí por mí, solo por ellos, susurró María intentando contener la emoción. Eulalia asintió, colocando suavemente su mano sobre el hombro de la joven. Por eso Dios escuchó. Las oraciones que nacen del amor son las que llegan más arriba. Un trueno lejano atravesó el cielo e hizo temblar ligeramente la casa. La ventana vibró. Entonces el viento arreció de nuevo. Primero como un susurro, luego como un gemido agudo, abriéndose paso a través de las grietas de las paredes de madera. La estufa seguía ardiendo con intensidad, pero la temperatura nocturna bajó bruscamente. Afuera, el mundo empezó a agitarse de nuevo. «Volverá», dijo don Jacinto, observando el exterior por la ventana con la frente pegada al cristal. «A esta sierra no le gusta que la contradigan.
pero hoy respetó tu camino. Eulalia se levantó con una manta extra en las manos y la colocó sobre María. Luego se acercó a los niños, ajustó los extremos de las mantas y tocó la frente de Lupita. «Le está bajando la fiebre», comentó en voz baja, casi sorprendida. «Estaba ardiendo cuando llegó y ahora tiene frío. Eso no es normal, no en una niña tan mojada y agotada». María se llevó la manta al pecho y cerró los ojos un momento. Su corazón, todavía inquieto, parecía calmarse con cada pequeño gesto de alivio que percibía. La lluvia volvió con fuerza, golpeando el techo, como si quisiera arrancar las tejas. El viento aullaba alrededor de la casa y el trueno se repitió, esta vez con mayor intensidad. La casa tembló levemente, pero se mantuvo firme. El calor del fuego persistía. Las paredes resistían, y en el interior, un pacto silencioso se renovaba. La vida siempre encontraría la manera de seguir adelante, mientras hubiera fe para sostener los pasos en medio de la oscuridad. María permaneció despierta casi toda la noche, no por miedo, sino por reverencia. Era como si necesitara velar por ese momento. Su corazón sabía que algo sagrado estaba sucediendo. La tormenta podía volver cuantas veces quisiera. Lo que importaba era que sus hijos estaban vivos, que habían encontrado refugio. Esa fe silenciosa y desesperada, había sido escuchada, y en el silencio entre un trueno y otro, María empezó a sentir una fuerza que no provenía de la comida, ni del fuego, ni del descanso. Era algo más, algo que crecía desde dentro. Un nuevo coraje, una nueva esperanza. Al día siguiente, mientras intentaba regresar al pueblo, una nueva sorpresa esperaba a María. La mañana llegó como un susurro. La tormenta había amainado, dejando atrás ese fuerte olor a tierra mojada y el profundo silencio que solo aparece tras la furia del cielo. La luz se filtraba tímidamente por las rendijas de la ventana de la pequeña casa, iluminando los rostros de los niños que aún dormían. María, con los ojos cargados de cansancio, ya se había levantado. Doña Eulalia preparaba té caliente y don Jacinto, sentado en un rústico banco cerca de la puerta, se ponía las botas con movimientos lentos y meticulosos. «Te acompañaremos al pueblo». «Hija», dijo el anciano con mirada firme, «después de una noche así, es mejor no andar sola con los niños por aquí». María le dio las gracias con un gesto de la cabeza, conmovida. Aún le dolía la rodilla, pero podía moverse. Su ropa, aunque todavía húmeda, ya no estaba empapada y los niños, milagrosamente, parecían más fuertes que el día anterior. Los ojos de Rosita recorrieron la casa como si intentara comprender dónde estaba. Lupita ya no ardía de fiebre. Emiliano estaba más hablador, más seguro. El milagro de la protección había durado hasta el amanecer y ahora era hora de volver a casa. El grupo partió lentamente. El suelo estaba resbaladizo, con ramas rotas por la tormenta cubriendo parte del sendero. Don Jacinto abrió camino, despejando el camino con un trozo de madera, mientras María los seguía de cerca, cargando a Rosita y sujetando la blusa de Lupita. Emiliano caminaba entre ellos, atento a cada sonido del bosque. El desvío que habían tomado ya parecía menos denso a la luz del día, pero aún conservaba una extraña atmósfera de misterio. María caminaba en silencio, absorta en sus pensamientos. Aproximadamente media hora después, llegaron a un punto alto del sendero, desde donde se podía ver, a lo lejos, el valle que conducía al pueblo. Y fue allí, en ese tramo, donde todo cambió. Don Jacinto se detuvo de repente. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en una dirección. María se acercó, curiosa. «¿Qué pasa, don Jacinto?» No respondió de inmediato. Solo señaló con
un dedo tembloroso. Ese era el sendero principal, el que debería haber regresado ayer. María siguió el gesto y, al mirarlo, sintió que se le paraba el corazón por un instante. Lo que antes había sido un sendero familiar, por estrecho y peligroso que fuera, ahora era un abismo. Un enorme agujero había ocupado el lugar del sendero. Árboles arrancados, piedras rodadas, lodo cubriéndolo todo. Un monstruoso deslizamiento de tierra se había tragado por completo el camino, llevándose consigo todo. Lo que había allí. Se llevó la mano a la boca, incapaz de hablar. Era imposible no pensar en lo que habría pasado si hubiera insistido en regresar por allí. Don Jacinto la miró con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Si hubieras venido por aquí, niña, ya no estarías entre nosotros, ninguna de vosotras. El silencio cayó sobre el grupo como una densa cortina. Incluso Emiliano se quedó sin palabras. María retrocedió un paso, como si el suelo bajo sus pies mereciera respeto. Sintió que sus piernas flaqueaban, no de dolor, sino de asombro. No fue solo una liberación, fue una respuesta, una revelación. Pensó en la oración que había rezado de rodillas en medio de la tormenta. Pensó en el camino que había surgido de la nada. Pensó en el silencio repentino, la luz de la casa, la manta, la sopa, la fiebre que se había desvanecido. Un mapa no habría mostrado esa salida. Ninguna brújula habría apuntado en esa dirección. Pero aún así, fue guiada. Sin siquiera saberlo, fue conducida paso a paso. No por suerte, no por casualidad. Fue en ese momento que María comprendió. El camino que había recorrido nunca estuvo en el mapa, sino que Dios lo había trazado especialmente para ella. El pueblo emergió entre las colinas como un antiguo refugio redescubierto. El cielo aún tenía nubes bajas, pero el aire era más ligero y el viento soplaba con menos furia. María divisó los primeros tejados y sintió un nudo en el corazón, no de miedo, sino con una mezcla de alivio y ansiedad. Los niños caminaban a su lado, cansados pero bien. Lupita, aunque débil, se mantuvo de pie. Rosita dormía en el regazo de su madre y Emiliano no le soltaba la mano por nada del mundo. Cuando los primeros vecinos notaron la llegada, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Un grupo que ayudaba a levantar la cerca caída corrió hacia la carretera. «¡Es ella! ¡Es María!», gritó alguien. «¡Están vivas! ¡Están vivas!». Las voces se extendieron como la pólvora. En pocos minutos, una pequeña multitud se había congregado ante ellos. Eran rostros conocidos, amigos, vecinos, todos dominados por una mezcla de asombro y emoción. Algunos lloraban a mares, otros simplemente se tapaban la boca con las manos, como si necesitaran confirmar con sus propios ojos lo que veían. «María, niña, ¿cómo es posible?», preguntó don Alfredo, el hombre más anciano del pueblo, con lágrimas corriendo por sus profundas arrugas. «La montaña, nadie la cruzó ayer, ni siquiera los hombres más experimentados. Pensábamos que tú y los niños...». No pudo terminar la frase. Simplemente bajó la cabeza, abrumado por la emoción. María lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de esas palabras no pronunciadas en sus brazos. Era el tipo de dolor que solo comprenden quienes han perdido. Doña Tomasa, la vecina de la casa de la esquina, trajo mantas. Alguien ofreció agua. Otros preguntaron todos a la vez: «¿Dónde te escondiste? ¿Cómo regresaste?». «¿Están bien los niños?». María intentó responder, pero se le quebró la voz. Solo cuando estuvieron más cerca de la plaza, sentadas a la sombra del gran árbol del pueblo, empezó a contar su historia. Con pausas, su voz se quebró por la emoción, con los ojos llenos de lágrimas. Contó la tormenta, el deslizamiento de tierra,
la oración de rodillas, el camino que emergió de la niebla, la casa al final del sendero, los ancianos que los acogieron. Habló del silencio que los envolvió, de la tenue luz que entraba por la ventana, de la protección que parecía provenir de algo más grande de lo que ella podía comprender. Pero cuando mencionó el desvío que había aparecido misteriosamente entre las rocas, muchos fruncieron el ceño. Algunos murmuraron en voz baja. Otros negaron con la cabeza, escépticos. «No hay ningún desvío en esa parte de la montaña», dijo Severino el vaquero. «Conozco todos los senderos de esa colina. No hay salida. Nunca la hubo». María no respondió. Solo bajó la mirada. No sentía ni rabia ni tristeza. Sabía que no la entenderían y, en el fondo, comprendía. Ella también habría dudado si no hubiera vivido todo aquello con los pies en el barro y el corazón en un puño. Fue entonces cuando don Alfredo se acercó de nuevo, rascándose la barbilla pensativo. «Espera, espera. ¿Dijiste que entraste por un sendero estrecho con raíces entrelazadas y piedras firmes?» María asintió. Se giró hacia los demás. «Eso me recuerda a un viejo pasadizo que usaban los vaqueros cuando yo era joven, pero quedó enterrado hace mucho tiempo, en otra lluvia fuerte, quizá hace 40 años. Dijeron que era peligroso. Después de eso, nadie lo usó más. Jurábamos que había desaparecido». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos parecían sorprendidos, otros seguían desconfiados. Pero el tono ya era diferente. Un velo de respetuoso silencio comenzó a formarse alrededor de María. Incluso quienes no la creían del todo ya no se atrevían a dudar directamente de ella. Había algo en su mirada, algo que no necesitaba defensa, algo que no se podía explicar con mapas ni lógica. No discutió, no intentó convencer a nadie, simplemente miró a sus hijos y los abrazó. Sintió una certeza en su corazón que ninguna duda ajena podría borrar. Sabía que había sido guiada, sabía que la mano de Dios había abierto un camino donde parecía no haber salida. Aunque dudaran de sus palabras, María no necesitaba demostrar nada. Ella sabía quién la había guiado. El sol volvió a brillar sobre el pueblo con una luz más limpia, como si el cielo mismo hubiera sufrido una purificación silenciosa. Los días posteriores a la tormenta parecieron llevar un ritmo diferente. El aire olía a tierra fresca, y el polvo de las calles se mezclaba con las risas de los niños que volvían a jugar entre los huertos y los naranjos. Era como si, poco a poco, todo volviera a su sitio, aunque no exactamente como antes. Volvía mejor. En la sencilla casa donde María vivía con sus hijos, las mañanas adquirían un sabor diferente. La fiebre de Lupita desapareció tan repentinamente como llegó, sin explicación lógica. Y contrariamente a lo que temían los vecinos, no dejó secuelas. La niña pronto regresó corriendo por el patio, tarareando suavemente las mismas melodías que le oía cantar a su madre por las noches. Rosita, que antes se sobresaltaba con cualquier sonido de lluvia, ahora dormía plácidamente. Y Emiliano empezó a caminar con el pecho inflado, como si hubiera comprendido, incluso sin palabras, que proteger a su familia también era parte de su misión. Una tarde, después de la misa dominical, el padre Ernesto se acercó a María con expresión serena. «Hermana, nos enteramos de lo que pasó. Aquí todos hablan de ello y están asombrados por su fuerza». Ella sonrió tímidamente, aún incómoda con los halagos. «No fue mi fuerza, padre, fue Dios quien me abrió el camino». El sacerdote asintió respetuosamente y dijo: «Precisamente por eso quiero invitarla». Era un trabajo, nada excesivo, pero digno. La casa parroquial necesitaba a alguien que cuidara
El huerto y la pequeña cocina comunitaria. Lo mejor era el horario. Empezaba después de que los niños salieran del colegio y terminaba antes del anochecer. Suficiente para garantizar unos ingresos estables sin sacrificar el tiempo en casa. María aceptó sin pensarlo 2 veces. «Es más de lo que podría pedir», dijo con los ojos llenos de lágrimas. La semana siguiente, Emiliano y Lupita recibieron cuadernos nuevos, lápices de colores y mochilas sencillas, donaciones de la propia comunidad, que ahora miraba a la familia con una mezcla de admiración y cariño. Algunos vecinos que antes dudaban de la historia de la desviación milagrosa, ahora guardaban silencio ante María, como si reconocieran algo sagrado en ella, aunque no pudieran nombrarlo. Pero lo que realmente llenaba de ternura los días de María era la presencia constante de don Jacinto y doña Eulalia. La pareja de ancianos empezó a visitarlos siempre que podía. Llegaban con una bolsa de naranjas o un pan de maíz recién horneado, trayendo viejas historias de la sierra, y se sentaban a la sombra del mango como si siempre hubieran sido parte de esa familia. «Esa niña tiene cara de sabia», dijo Eulalia señalando a Rosita. «Y ese niño será fuerte, tiene alma de montaña», añadió Jacinto, mientras ayudaba a Emiliano a volar una cometa de periódico. Los niños los llamaban abuelos, aún sin comprender del todo el vínculo que los unía. Pero en el corazón de María no había duda, esa conexión era espiritual. Fueron su refugio en 1900, el día de la angustia. Fueron, en cierto modo, parte del milagro. María trabajaba con alegría. No había lujos, pero sí un propósito. Regaba las verduras como se riega la esperanza. Preparaba el almuerzo comunitario con manos firmes y gratitud. Poco a poco, el dolor dejó de ser una carga y se transformó en una raíz nueva, más fuerte, que se afianzó en la certeza de que había un propósito incluso en las noches más oscuras. Algunos días, caminando de regreso a casa, miraba las montañas a lo lejos. El recuerdo del miedo aún persistía, pero ya no había miedo al recuerdo, solo respeto. Sabía que ese día marcaría para siempre la vida de sus hijos, pero ahora comprendía que el sufrimiento no había sido un castigo, sino la tierra que preparaba una nueva cosecha. Y poco a poco, lo que era dolor se convirtió en una base. Lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. Pasó el tiempo, pero el recuerdo de ese viaje nunca se borró del corazón de María del Carmen. La vida no se volvió más fácil. Las facturas seguían llegando, las cosechas se perdían en algunas temporadas y los desafíos de ser madre soltera seguían sorprendiéndola. Pero algo en su interior había cambiado irreversiblemente. Después de esa tormenta, María nunca volvió a sentir el miedo de la misma manera. Una fuerza diferente habitaba en su pecho, una silenciosa certeza de que, incluso cuando todo se derrumba, hay un camino que solo Dios ve. Cada vez que la tristeza intentaba apoderarse de ella, recordaba el momento en que cayó de rodillas en el barro y le habló al cielo como nunca antes. Recordaba el silencio repentino, el desvío entre las raíces, el fuego encendido en la casa de madera y la calidez de los brazos de desconocidos que la acogieron como a una hija. Ese camino invisible seguía vivo en ella, no como un hermoso recuerdo, sino como un camino espiritual que la sostuvo en los días difíciles. Los niños crecieron con esa misma convicción. Emiliano, ya con los hombros anchos de un joven, aún le decía a la gente: «Mi madre enfrentó una cordillera embravecida y regresó con nosotros en brazos. Dios mismo le abrió un camino». Lupita, siempre serena, soñaba con estudiar enfermería. Decía que quería cuidar a otros niños como su madre la cuidó a ella cuando una fiebre amenazó con matarla.
Rosita, la más pequeña, escribía poemas sobre la lluvia, el lodo y la fe, como si aún recordara, a pesar de su juventud, la noche en que fue salvada por el abrazo de una mujer que no se rindió. María se mantuvo firme. Se despertaba temprano, cuidaba el huerto de la casa parroquial, enseñaba a los niños del pueblo a plantar lechuga y cosechar remolacha con respeto por la tierra. Por la tarde, cocinaba con gratitud. Por la noche, se sentaba en el porche, contemplaba las montañas lejanas y murmuraba oraciones sin palabras. Porque a veces, el silencio es el único lenguaje que la fe necesita. Sonreía más. Amaba con más presencia, perdonaba con más facilidad, ya no se exigía tanto. Comprendió que sobrevivir a la tormenta era en sí mismo un testimonio de fe. Doña Eulalia y doña Jacinto seguían formando parte de la familia, como abuelos prestados que el destino había puesto en el camino. Cuando Rosita cumplió 8 años, quiso celebrarlo en su casa. Allí fue donde Dios nos escondió de la lluvia, decía, y doña Jacinto reía, dándole palmaditas en la cabeza. O quizás fue allí donde Dios te trajo para enseñarnos a tener más fe. Eulalia decía que María ahora tenía otra luz en los ojos. Volviste de la sierra con otra alma, repetía cada vez que la observaba en silencio. Una noche, bajo una lluvia torrencial, María oyó que llamaban a la puerta. Era una vecina llorando, con un niño enfermo en brazos. Sin pensarlo, María hizo sitio, encendió el fuego, preparó té, preparó una manta seca y dijo: «Siéntate aquí. Ya he pasado por esto. Dios nunca cierra los ojos ante una madre». Así vivía ahora, siendo el refugio que una vez recibió. En esas montañas, María del Carmen aprendió que la verdadera fe no previene la tormenta, pero sostiene tus pasos cuando todo se derrumba, y que cuando el mundo cierra todas las puertas, Dios abre caminos invisibles para quienes confían de verdad. Un camino que nadie más ve, un camino que brota de la tierra donde creías que no había salida. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin darle un me gusta. Y si además crees que Dios nunca abandona a una madre, suscríbete ahora para seguir escuchando historias como esta. Y quizás lo que necesitas escuchar está en el siguiente video. Haz clic para verlo ahora.